Buenas tardes. En este video vamos a explicar temas muy importantes para nosotros en la legislación laboral. Temas como son el salario y las prestaciones sociales, de gran trascendencia para los trabajadores y para los empleadores. Temas que debemos conocer tanto para nuestra experiencia personal como para nuestra vida laboral. Empecemos con salario. Ya sabemos que salario es uno de los elementos primordiales a la hora de hacer un contrato de trabajo. ¿Qué es el salario? El salario es la remuneración de la cual reciben los trabajadores por la prestación de sus servicios a un empleador o a una empresa. Eso es el concepto básico de salario. Sabemos que el salario se puede pagar o dar de dos formas: en efectivo de dinero o pagos en especie. El salario mínimo legal vigente en Colombia, el incremento está dado anualmente, siempre se da en diciembre. Se reúnen los gremios, tanto el Estado, los gremios de las empresas y la parte de los trabajadores, la organización de los trabajadores. Se reúnen y tienen plazo hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo todas las partes en el incremento del salario mínimo. De no ser así, si el 15 de diciembre no han llegado a un acuerdo, ellos tendrán que hacer un comunicado explicando el por qué no han llegado a un acuerdo, por qué son las situaciones que no se han dado, y reunirse nuevamente para ver si pueden llegar a un acuerdo antes del 30. De no ser así, el Estado hace el incremento del salario mínimo por medio de un decreta el incremento del salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo legal vigente hacen un análisis para hacer este incremento, lo cual tienen en cuenta las diferentes características como son el IPC, la inflación, el incremento del PIB, del Producto Interno Bruto, y de la productividad económica. Factores muy importantes, factores que nos muestran cómo va a estar la economía del país en el próximo año, y por ello depende el incremento del salario mínimo. La meta de la inflación al próximo año es lo que determina también el incremento del salario mínimo. Sabiendo esto, podemos decir que el salario, podemos encontrar diferentes tipos de salarios. Encontramos primero el salario mínimo, que es el que está decretado para todos los trabajadores a nivel de Colombia. También podemos encontrar el salario integral, que es el salario que está determinado para personas que ganan más de 10 salarios mínimos legales vigentes. A estas personas, como les voy a mostrar aquí, estas personas entonces ganan 10 salarios mínimos legales vigentes. A esto le suman un porcentaje del 30%, y para hacer la base de la cotización de las prestaciones sociales. Más o menos, haciendo la cuenta, esta persona tendría que ganar 13 salarios mínimos legales vigentes para que queden libres los 10 salarios mínimos legales y quede como salario integral. Eso sería el salario integral. También tenemos salario de aprendices o de estudiantes universitarios, de los cuales tenemos dos formas: el estudiante aprendiz, que es el estudiante del SENA, que es de la entidad del Ministerio de Trabajo. Estos estudiantes pueden ser patrocinados por empresas desde la etapa lectiva, desde su etapa teórica, y estos pueden ser apoyados, patrocinados con apoyos de sostenimiento que son equivalentes al 50% del salario mínimo. Ya estos estudiantes o aprendices pasan a su etapa práctica, la cual la misma empresa los puede recibir, y estos tendrían que cancelarles mínimo el 75% de un salario mínimo legal vigente. Mientras estas personas estén vinculados a una empresa, sea por contrato de aprendizaje, tienen derecho a todo lo de ley, lo que es estar vinculados a la ARL, estar con prestaciones sociales, salud, pensión, cesantías. A todo eso tienen derecho los estudiantes aprendices en el contrato de trabajo. También están los estudiantes universitarios. Ellos
pueden firmar contrato de aprendizaje, contrato de práctica, y el pago mínimo que ellos pueden recibir es de un salario mínimo. Está estipulado en el contrato que ellos tienen que ejercer sobre la carrera en la que están estudiando, y lo que les digo, el pago del salario mínimo como mínimo el pago del salario mínimo. También encontramos el salario en pago en especie. El salario en pago de especie no puede superar el 50% de total del salario acordado entre el trabajador y el empleador. Cuando el salario acordado es de un salario mínimo, solo se puede hacer el pago en especie sobre el 30%. Recordemos que el 50 y el 30% entran a ser parte de la base de cotización del trabajador para sus prestaciones sociales, sus parafiscales y eso. Entonces hay que tener en cuenta el valor del pago en especie. Como consejo, como nota especial, recordar que todo lo que quede dicho o todo el acuerdo que haya entre el trabajador y el empleador es preferible que quede estipulado en el contrato de trabajo. El monto del pago, el pago que se va a realizar en efectivo y el pago que se va a realizar en especie, para evitar después problemas e inconvenientes tanto el empleador como el trabajador. Podemos decir que hay diferentes cosas que están prohibidas para los pagos en especie. La empresa no puede pagar con sus propios productos al trabajador, no se le puede pagar con electrodomésticos y vehículos, no se le puede pagar con vales o documentos que no sean reconocidos. Sí se le puede cancelar con títulos valores, y se le puede vender mercancía al empleado, pero que esté libre de cualquier inconveniente, o sea que él lo pueda comercializar. Esos serían como los contra para el pago en especie. Del resto, como dato importante, el embargo de sueldo está prohibido rotundamente, pero hubo unas salvedades para eso ante la ley, y nos dice que el embargo de sueldo se puede dar en dos ocasiones: el embargo por cooperativa según la ley 79 y el embargo por demanda de alimentos. Entonces, el embargo por cooperativa se da para que el asociado se ponga al día en sus cuotas financieras y así evitar reportes en data crédito. Eso lo tiene un beneficio de las cooperativas. Y el otro es la demanda de alimentos, la cual pues obviamente las madres demandan a los hijos o los padres demandan a las madres por incumplimiento de sus labores, y la ley puede embargarles el sueldo para que esto les llegue a los niños. Eso sería todo lo que podríamos ver a nivel del salario, que sería la unidad 3 de legislación laboral. En la unidad número 4 de legislación podemos encontrar todo lo que son las prestaciones sociales. A nivel de las prestaciones sociales podemos ver que son los dineros adicionales que la empresa le da al trabajador por reconocimiento del trabajo que le está dando a la empresa. Entre ellas podemos encontrar las vacaciones, las primas de servicio, de Navidad, los subsidios familiares, las cesantías. Esas son las prestaciones sociales. La prima de servicios es la que se da, tiene como valor total un salario mínimo del trabajador y se divide en dos para hacer pagos en 2 semestres. El primer semestre se paga del 1 al 20 de junio, hay plazo hasta el 30 de junio, para cancelar la primera parte de la prima, que sería la primera cuota, y la otra cuota se cancelaría en el segundo semestre del año, y hay plazo del 1 al 20 de diciembre para cancelar esa prima. Ya sabemos, la prima de servicio se liquida los días trabajados
por el salario mensual, por los días trabajados, sobre los 360 días, así se liquida la prima. Otra prestación social que es muy importante son las cesantías. Las cesantías es con lo que el empleador protege al trabajador en el momento en que vaya a quedar con terminación de contrato o desempleado. Es un ahorro que el empleador le tiene al trabajador en fondos especializados en las cesantías y pensiones. Las cesantías también ha tomado un nuevo rumbo. Originalmente solamente se podía tomar o retirar cuando el empleado estaba sin trabajo o había terminación de contrato. Ahora, estando trabajando el trabajador puede retirarlo con motivo de compra de vivienda o pago para matrículas estudiantiles. Esos son los nuevos beneficios que trae las cesantías. Para hallar las cesantías tenemos una fórmula también, aquí se las voy a mostrar, que es el salario que gana el trabajador por los días trabajados sobre los 360 días, y eso nos daría el valor total de las cesantías que se consignan anualmente en el Fondo de Pensiones y Cesantías. Tenemos también el interés sobre las cesantías. El interés sobre las cesantías es los intereses que el empleador le paga al trabajador por las cesantías, por el ahorro que ellos tienen en ese fondo. Esos intereses equivalen al 12% y esos dineros sí se consignan directamente al trabajador. Esos van directamente al trabajador. Hay plazo para consignarlos, también se consignan anualmente. Hay plazo para hacerlo hasta el 31 de enero o hasta el 14 de febrero. Hay plazo para la consignación de los intereses de las cesantías. Aquí tenemos la fórmula. La fórmula nos dice que es coger el valor que ya sabemos de las cesantías por los días trabajados, por el 0,12, que ya se sabe que es el 12% del intereses sobre los 360 días. Esos serían los intereses de las cesantías. Como dije, eso ya va para el trabajador. También tenemos la dotación. La dotación es muy importante. El empleador se compromete a darle dotaciones a sus trabajadores cuando tiene ya uno o más trabajadores a su cargo. Tiene que darle la dotación hasta trabajadores que deben hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿En qué consiste? El empleador le da un juego de camisas, pantalón y zapatos dependiendo la empresa donde se esté elaborando. Si es industrial, pues con su indumentaria industrial. Si es administrativa, pues una indumentaria administrativa. Este se da cada 4 meses, es decir, 3 veces al año. Tiene fechas de entrega que son el 30 de abril, el 3 de agosto y el 20 de diciembre. Son las fechas para entrega de dotaciones en las empresas. No se acepta que el empleador le dé dinero al trabajador en vez de dotación. No está dado en la ley, no es posible que se haga esto, pues el empleador tiene que verificar que el trabajador cumpla con indumentaria en su horario laboral. Ya cuando de pronto se haga la terminación del contrato por parte del trabajador y el empleador nunca cumplió con las dotaciones, entonces estos tendrían que pagar una indemnización o una remuneración por no haber pactado eso o no haber dado lo de las dotaciones que está en la ley. Eso sería a nivel de dotación. También encontramos la lactancia, algo muy importante para las mujeres trabajadoras. La lactancia es aquel periodo en el cual las mujeres tienen su licencia de maternidad. La licencia de maternidad quedó en 18 semanas y después de las 18 semanas la empresa está obligada a dar 2 periodos de 30 minutos para la alimentación de los niños,
para el cuidado de los niños. Entonces eso es uno de los puntos que la ley tiene a favor de los niños recién nacidos. Entonces la empresa está obligada a dar 2 periodos de 30 minutos al día para la alimentación del niño. Hay empresas en las cuales ya tienen guarderías para los niños. También está bien dado por la ley, que la ley dice que tiene que darle todas las herramientas para que la mamá pueda tanto cuidar del niño como cumplir de sus labores en el trabajo. Y por último veremos las vacaciones. Las vacaciones es el periodo remunerado de descanso que tiene derecho el trabajador y que son 15 días hábiles, son días pagos. En este periodo no se le paga el auxilio de transporte y en este periodo llegan a un acuerdo las partes, tanto el empleador como el trabajador, para que queden en fechas acordes y disponibles tanto para la empresa como para el trabajador. Nos hizo falta el auxilio de transporte. El auxilio de transporte también se negocia igual que el salario mínimo, hace parte del salario y se negocia todos los años, los diciembre, y se incrementa anualmente. Solamente se le da a las personas que vengan menos de 2 salarios mínimos. Y eso creo que sería todo lo que tenía que explicarles de las prestaciones sociales y del salario. Espero les haya gustado el video, muchísimas gracias y